El barrio donde vivo parece flotar en una rutina cuidadosamente tejida, como si cada día se repitiera con una precisión tan exacta que hasta los árboles en el jardín se inclinan de la misma manera bajo el sol de la tarde. Hay cierta paz en esta monotonía, pero a veces esa paz se convierte en un espejo que refleja cada pequeña fisura interna. Hoy, mientras regaba las rosas al amanecer, sentí ese vacío latente, esa incomodidad bajo la piel, como una corriente subterránea imposible de callar. Vi al nuevo vecino por primera vez mientras sacaba cajas de una furgoneta vieja, sus movimientos medidos, la camisa arrugada, un sudor discreto en la frente. Me quedé observando desde detrás de la cortina mucho más tiempo del que habría considerado decente. En su rostro, algo cansado pero atento, noté un destello de curiosidad que me atravesó como si me hubiera desnudado sin querer. Aparté la vista de inmediato, fingiendo interés en limpiar el polvo de la repisa, aunque sentí su mirada todavía fija en mí. Durante el desayuno, mi marido habló de cosas cotidianas, el precio del aceite, la fuga en el grifo, el próximo viaje. De negocios, mientras yo apenas podía concentrarme. Me di cuenta de que llevaba un vestido algo más ceñido, de esos que antes reservaba para salidas especiales, y debajo la lencería más delicada que había encontrado en el fondo del cajón. No era para él, no realmente. Era para recordarme a mí misma que seguía siendo capaz de sentir deseo, incluso si no sabía todavía hacia dónde dirigirlo. La voz de mi marido me alcanzó de lejos. ¿Te pasa algo?, preguntó, tocando mi mano con ese cariño automático que tantas veces me había calmado. No, solo estoy cansada, mentí. No sabía cómo explicarle que mi cansancio era, en realidad, una especie de hambre. En ese instante, desde la ventana de la cocina, vi al vecino otra vez. Su presencia era una nota discordante, una alteración sutil en la música monótona de mi vida doméstica. Durante la tarde, mientras tendía la ropa, lo escuché hablando con otros vecinos, su risa grave, una ironía casi juguetona en sus palabras. Mi corazón latió más rápido, y por un momento imaginé que esa risa estaba dedicada solo a mí. Sentí la tela suave de mi blusa contra la piel y pensé en cómo algo tan simple podía despertar un temblor escondido durante años. A la hora de la cena, la rutina volvió a envolverlo todo, la mesa bien puesta, los cubiertos brillando, las palabras correctas en el momento justo. Sin embargo, por dentro, yo sentía un pequeño incendio. Cuando me acosté esa noche, elegí una camisón de satén que había olvidado en el fondo del armario. Mientras apagaba la luz, imaginé por un instante que la mirada del vecino seguía rozando mi piel, incluso con los ojos cerrados. Sabía que no había hecho nada realmente malo, pero algo ya se había movido dentro de mí, como si un mecanismo secreto hubiera comenzado a girar. Antes de dormir, prometí a mí misma que mañana solo sería otro día común, aunque ya presentía que estaba empezando a esperar con ansias ese simple hecho de volver a verlo, aunque solo fuera de lejos. La noche anterior me dejó inquieta, casi en un estado de vigilia entre el sueño y el deseo. El sonido del reloj en el pasillo, las sombras proyectadas en las paredes de la habitación y la presencia estable de mi marido a mi lado componían un cuadro doméstico perfecto, pero sentía una electricidad nerviosa bajo la piel. Por la mañana, al levantarme, me miré al espejo más tiempo de lo habitual. Elegí ropa con cuidado, no por coquetería sino por una especie de necesidad casi física de sentirme diferente. Saqué del fondo del cajón un conjunto de lencería fina, blanco casi translúcido, que había comprado años atrás para un aniversario pero nunca llegué a estrenar. Hoy sentí que era solo para mí. La rutina se desarrolló como siempre. Preparar el café, repasar la lista del mercado, escuchar las noticias que mi marido ponía de fondo en la radio. Él se marchó a trabajar después de besarme en la mejilla, un gesto tierno, pero tan automático que apenas rozó mi conciencia, y el silencio que quedó en la casa pareció expandirse. Miré hacia la ventana del vecino y lo vi regando su pequeño jardín improvisado, enfocado y ajeno al mundo, pero en cierto momento alzó la vista y nuestras miradas se encontraron. Me sorprendí manteniéndola unos segundos más de lo normal, sintiendo que algo en mi interior se encendía. A media mañana, una excusa banal apareció sola en mi cabeza: necesitaba sal. En realidad tenía suficiente en la despensa, pero la idea de tocar su puerta, de provocar un encuentro casual, me pareció irresistible. Me detuve unos instantes frente al espejo antes de salir, repasando mentalmente cada pliegue de la ropa, acomodando el cabello para parecer casual, pero sentía el pulso acelerado como si fuera adolescente. Crucé el pasillo entre los jardines.
Sintiendo el crujido de las piedrecillas bajo mis sandalias, y toqué suavemente su puerta, me abrió casi de inmediato. Noté el olor a café y madera, el aire un poco más fresco que en mi casa. ¿Te puedo ayudar?, preguntó, su voz grave. Why Kamada? Expliqué lo de la sal con una sonrisa que no supe cómo contener, y él, tras buscar en un pequeño estante, me ofreció un frasco de cristal, rozando mis dedos en el intercambio. El roce fue accidental, pero sentí una descarga breve y punzante, un calor inesperado que me hizo desviar la mirada. El silencio se volvió largo, casi incómodo, y entonces me levanté, agradeciéndole el café. Él también se levantó, acompañándome hasta la puerta. El pasillo entre la cocina y la salida se sentía demasiado corto, la tensión demasiado viva. En la penumbra de la entrada, nuestras miradas se encontraron de nuevo, y por un segundo dudé de mis propias intenciones. Entonces, sin preámbulo, se acercó y sus labios rozaron los míos. El beso fue breve, apenas una caricia, pero en ese instante todo mi cuerpo respondió con una intensidad que me asustó. Sentí el cosquilleo de la lencería sobre mi piel, el pulso en la garganta, el temblor en las piernas. No fui capaz de retroceder, ni avanzar, me quedé quieta, con los ojos cerrados, aferrándome a esa sensación de ser deseada como no lo había sido en años. Nos separamos rápido, él bajó la mirada, y yo salí casi corriendo, el frasco de sal apretado contra el pecho. Como un talismán. Crucé el jardín con el corazón galopando y la mente ardiendo, preguntándome si aquello había sido real o una invención febril. Al entrar en casa, sentí el silencio aún más denso que antes, y me detuve unos instantes en el pasillo, apoyando la espalda contra la puerta cerrada. Sabía que había cruzado una línea, aunque el mundo siguiera igual. Aquel beso, tan fugaz y cargado de significado, se quedó flotando en mi memoria todo el día, mezclándose con las tareas y las palabras vacías de la rutina. No sentí culpa, solo una ansia renovada, una hambre antigua que creía olvidada. Esa noche, mientras me desnudaba para ducharme, observé mi reflejo y toqué el borde del sujetador con una ternura que hacía mucho no sentía. Dormí poco y mal, el recuerdo de sus labios repitiéndose en mi mente como una promesa peligrosa. El día siguiente me esperaba con el mismo barrio, las mismas voces, pero ahora yo era otra mujer, una que ya no podía fingir que nada había cambiado. Me desperté antes de que sonara el despertador, con esa extraña sensación de haber vivido dos vidas en una sola noche, la de la esposa que prepara el desayuno con movimientos automáticos, y la de la mujer que, apenas cierra los ojos, revive una y otra vez el roce furtivo de unos labios ajenos. El aroma a pan tostado se mezclaba con la brisa fría de la mañana, y por un instante, todo parecía normal. Sin embargo, cada pequeño detalle me resultaba diferente, casi exageradamente nítido: el tacto del suelo bajo los pies descalzos, la sensación de la bata de algodón sobre la piel, el silencio lleno de preguntas cuando mi marido hojeaba el periódico y murmuraba sobre noticias de política. Intenté mantener la compostura, cumplir con mi papel, pero la inquietud me sacudía desde dentro. Revisé el móvil con una ansia casi adolescente, ningún mensaje, ninguna señal, y aún así sentía que algo estaba a punto de ocurrir, como si la vida entera se hubiera desplazado un centímetro fuera de su eje habitual. En el fondo, lo que más me atormentaba era el hecho de que no sentía culpa, sino una ansiedad vibrante, un deseo de que el azar me pusiera de nuevo frente al vecino, aunque solo fuera en la distancia. La mañana avanzó entre tareas domésticas y pensamientos dispersos. Fue cerca del mediodía cuando, al volver del mercado, encontré al vecino ajustando la cadena de su bicicleta en la acera. Él levantó la mirada y sonrió, esa sonrisa contenida, reservada, que parecía guardar 1000 palabras sin decir. Cruz. La calle con un pretexto apenas pensado. ¿La bicicleta no toda problemas?, pregunté, y él se encogió de hombros, bromeando con que en este barrio hasta las bicis se volvía perezosas. La conversación, que al principio flotó sobre él terreno seguro de los objetos y la rutina, fue adquiriendo una tensión casi imperceptible. Hablamos de libros, de viajes a lugares que ni siquiera conocíamos, de la sensación de estar siempre a punto de partir y nunca hacerlo. Me sorprendí a mí misma revelando detalles personales que ni siquiera compartía con mi marido, como mi antigua pasión por la fotografía, o mi costumbre de caminar sola por la ciudad cuando el insomnio no me dejaba dormir. Sentí como su atención se volvía más intensa, como mis palabras cobraban un peso nuevo bajo su mirada. En un momento, el vecino propuso llevarme en coche al mercado principal, que estaba algo más lejos, porque él también necesitaba comprar unas cosas y su bicicleta claramente no cooperaba.
Dudé solo un instante antes de aceptar. Mi respuesta fue un simple «vale», pero el tono traicionó mi entusiasmo. Cuando subimos al coche, sentí que el espacio cerrado era un territorio extraño, cargado de posibilidades y silencios. La radio sonaba suave, el aire olía a pino y café frío, y el mundo exterior parecía quedar atrás en cuanto cerró la puerta del conductor. El trayecto fue breve pero denso, como si cada frase, cada pausa, estuviera cargada de un significado nuevo. Él me preguntó por mi familia, por mi matrimonio, y respondí con evasivas, aunque sentía que con cada palabra le estaba entregando una pequeña parte de mi intimidad. En el semáforo, sus dedos rozaron los míos al coger una bolsa de la compra, un contacto tan leve y calculado que casi dudé de su realidad. Sin embargo, ese gesto encendió algo en mi pecho, una urgencia que me era desconocida, y al mismo tiempo, profundamente familiar. En el mercado, me distraje escogiendo frutas y verduras, pero era consciente de su presencia constante, de cómo nuestras miradas se cruzaban entre los puestos, de cómo nuestras manos parecían buscar cualquier excusa para tocarse, aunque fuera de manera accidental. En la cola, sentí su aliento cerca de mi oreja cuando murmuró, casi en secreto, «Siempre eliges los tomates más maduros». Me giré hacia él, sonriendo, y respondí con una ironía leve, «Siempre he tenido debilidad por lo que está a punto de estropearse». El intercambio fue breve, pero la corriente entre nosotros era palpable, como si solo nosotros supiéramos el idioma secreto de la tensión y la espera. De regreso en el coche, la conversación se volvió más íntima, menos protegida por las convenciones. Él confesó que nunca se había sentido completamente en casa en ninguna parte, que buscaba algo que no podía nombrar. Yo admití, con una honestidad que me sorprendió, que a veces sentía que toda mi vida había sido un largo paréntesis entre dos momentos de verdad. El silencio posterior fue cómodo, como si el ruido de los neumáticos sobre el asfalto rellenara lo que ninguno de los dos se atrevía a decir. Al volver a casa, nos despedimos con una naturalidad forzada. Crucé la calle con las bolsas apretadas contra el pecho, el corazón acelerado y la mente llena de imágenes, el perfil de su rostro bajo la luz, el calor de su mano, la promesa no dicha en cada palabra. Entré en casa, dejé las compras sobre la mesa y fui directamente a mi habitación. Cerré la puerta, abrí el armario y saqué el conjunto de lencería que había comprado ese mismo día, en un impulso. Me miré en el espejo, me deslicé la tela sobre la piel y sentí un escalofrío, una especie de vértigo dulce. No era para nadie más que para mí, para este nuevo yo que apenas empezaba a reconocer. Esa noche, mientras preparaba la cena, mi marido me abrazó por la espalda y me preguntó en voz baja si todo iba bien. Contesté que sí, y aunque mis palabras sonaban seguras, sentía que cada vez era más difícil mantener el equilibrio entre la vida que conocía y la otra, apenas nacida, que crecía dentro de mí con cada mirada, cada roce, cada secreto compartido. Con un hombre al que, hasta hacía poco, solo había visto desde la ventana. Me acosté temprano, fingiendo cansancio, pero en realidad quería estar sola, palpar ese espacio de transformación que se abría ante mí. Pensé en la promesa silenciosa de la carretera, en el contacto de sus dedos y en la certeza inquietante de que ya no podía imaginar mis días sin esperar, aunque fuera por un instante, el roce accidental de una piel ajena. No recuerdo la última vez que la rutina diaria me había parecido tan frágil, como si cualquier pequeño cambio pudiera romper el equilibrio de mi vida. El día comenzó envuelto en una calma engañosa. Me desperté tarde, con el eco persistente del sueño en él. Que volvía a recorrer en coche las calles junto a mi vecino, riendo por algo sin importancia, sintiendo su mano cerca de la mía en la palanca de cambios. Al abrir los ojos, me encontré con la luz suave de la mañana y el silencio del dormitorio, apenas perturbado por el murmullo lejano de la cafetera y el agua de la ducha corriendo en el baño. Me tomé más tiempo de lo habitual para prepararme. Elegí un vestido sencillo, pero con un tejido que dejaba sentir el aire sobre la piel, y dediqué unos minutos extra a mi maquillaje, aunque sabía que probablemente nadie lo notaría. En el fondo, lo hacía para mí, para sentir que el día tenía un significado nuevo, incluso si solo era la promesa de una posibilidad. Mientras desayunaba, llegó un mensaje inesperado. Mi hija mayor avisaba que venía de visita, sin previo aviso, solo para pasar el fin de semana contigo, mamá. Sentí una oleada de alegría mezclada con un vértigo ansioso. El papel de madre siempre había sido un refugio seguro, un ancla. Pero ahora, con todo lo que hervía en mi interior, me sentí vulnerable y expuesta. Ordené la casa con una energía febril,
como si el desorden de los cojines o una mancha en la encimera pudieran delatar mi confusión. La llegada de mi hija trajo un aire nuevo a la casa. Su abrazo fue fuerte, sincero, y al mirarla me reconocí en ella, la misma expresión de alerta tras los ojos, el mismo empeño en controlar lo que no se puede controlar. Compartimos el almuerzo entre risas y recuerdos, pero yo estaba distraída, pendiente de los ruidos exteriores, de cualquier movimiento en el jardín del vecino. De vez en cuando, mi hija me miraba con curiosidad, con esa intuición silenciosa que solo las hijas desarrollan después de años de observarte sin que lo notes. Después de comer, mientras lavábamos los platos, ella me preguntó si estaba bien, si me notaba diferente, como más ligera. Sonreí y cambié de tema, hablando de su trabajo, de sus amigas, de las noticias locales. Pero su pregunta quedó suspendida en el aire como una amenaza dulce, y sentí el impulso de confesarle algo, de pedirle ayuda, aunque no supe cómo hacerlo. Por la tarde, fui al jardín a tender la ropa. La brisa olía a jazmín y a pasto recién cortado. Vi al vecino entre los setos, agachado arreglando una maceta. Nos saludamos con un gesto apenas perceptible, pero en ese instante el tiempo se detuvo. Noté una urgencia en su mirada, como si quisiera acercarse y no pudiera. Sentí que el corazón me latía en la garganta, y casi sin darme cuenta, me acerqué a la verja para intercambiar unas palabras triviales sobre el clima y las plantas. Nuestras manos rozaron la misma tela, y el calor de ese roce me subió por el brazo, como una corriente subterránea, casi dolorosa. Más tarde, al regresar al interior de la casa, descubrí entre los cojines del sofá un libro que había llevado al jardín días antes. Al abrirlo, cayó una pequeña nota doblada en 4. Me gustaría verte más, hablarte sin prisa. La letra era inconfundible. Sentí un escalofrío de emoción y miedo. No era el miedo al que dirán, ni siquiera al castigo, era el temor a perderme a mí misma en esa aventura que todavía podía ser solo un sueño. Guardé la nota en el bolsillo del pantalón justo cuando mi marido entró en la sala, preguntando por qué estaba tan pensativa. Es solo que no dormí bien, mentí, intentando controlar la expresión. Él se sentó a mi lado, me rodeó los hombros, y yo me dejé abrazar, pero dentro de mí la distancia era ya inabarcable. La presencia de mi hija y mi marido, la familiaridad de la casa, los objetos conocidos, todo parecía más ajeno, más irreal. Y sin embargo, me aferré a esos detalles, como si me ayudaran a no dejarme arrastrar del todo por la corriente del deseo. Por la noche, mientras mi hija leía en su habitación y mi marido se ocupaba en el despacho, salí un momento al jardín. La luna apenas iluminaba los setos y el murmullo de la ciudad lejana era una melodía lejana. Recé para que el vecino no apareciera, aunque lo deseaba con todo mi cuerpo. Sentía que la presencia de mi hija era una barrera entre dos mundos. Y la idea de ser descubierta me hacía temblar. Al volver adentro, guardé la nota bajo el colchón, como si ese pequeño papel fuera la clave de todo lo que aún podía pasar. Esa noche soñé que mi vida era un escenario y yo interpretaba varios papeles: la madre responsable, la esposa atenta, la mujer deseada por un hombre al que apenas conocía. Al despertar, sentí que la verdad era más compleja y más simple a la vez. Yo ya no era solo la suma de mis obligaciones y costumbres, sino también mis impulsos, mis temores y, sobre todo, ese deseo de ser vista y tocada de nuevo. Me prometí que al día siguiente intentaría hablar con mi hija, preguntarle si alguna vez se había sentido tan dividida entre lo correcto y lo que su corazón pedía a gritos. Pero, en el fondo, sabía que esas palabras nunca llegarían a pronunciarse. Preferí quedarme a solas con mi secreto, con el temblor de la nota guardada, con la sospecha de que lo peor, y lo mejor, aún estaba por suceder. El día amaneció con una tensión casi física en el aire. La casa respiraba el ajetreo alegre de un sábado, el sonido de los pasos de mi hija por el pasillo, el aroma del café recién hecho, el rumor de mi marido arreglando algo en el garaje. Pero debajo de esa armonía cotidiana se ocultaba un nerviosismo profundo. Sentía mi piel más sensible, como si cada roce de la ropa fuera un recordatorio constante de lo cerca que estaba del abismo. El recuerdo de la nota del vecino, ahora guardada bajo el colchón, quemaba en mi mente. La simple idea de verla de nuevo, de sentir su mirada sobre mí, me hacía temblar. Durante la mañana, mi hija me pidió que la acompañara al centro. Aprobé la salida para comprarme una blusa nueva, más atrevida que las que solía elegir, de un color encendido que rara vez me atrevía a llevar. Mientras ella elegía regalos para sus amigas, yo recorría los estantes de lencería, rozando con los dedos las telas suaves, imaginando cómo se verían sobre mi piel.
Compré, casi sin pensar, un conjunto de encaje rojo. La dependienta sonrió, preguntando si era para una ocasión especial. Contesté que sí, aunque no tenía claro si esa ocasión sería para mí o para alguien más. Al volver a casa, encontré a mi marido y al vecino juntos en la entrada, charlando sobre asuntos triviales, el césped, el clima, el partido del domingo. Observé cómo se reían, cómo compartían un momento de complicidad que me resultó ajeno. Sentí una punzada de celos, no por el afecto entre ellos, sino porque yo también quería sentirme así de ligera, de conectada con alguien. El vecino me miró de reojo, apenas un segundo, pero fue suficiente para hacerme perder el hilo de la conversación. Más tarde, cuando la tarde empezó a caer, la rutina familiar se desarmó. Mi hija salió con unas amigas y mi marido anunció que iba a visitar a su hermano, que vivía al otro lado de la ciudad. Me quedé sola en la casa, con el silencio palpitando en las paredes. Me miré al espejo, me puse la blusa nueva, el conjunto de encaje rojo, unos vaqueros ajustados y un perfume suave. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. Salí al jardín con la excusa de regar las plantas, aunque era evidente que no lo necesitaban. El vecino apareció en la verja, fingiendo buscar unas herramientas en el cobertizo. Nos saludamos con un susurro y, tras comprobar que no había nadie a la vista, él se acercó, tan cerca que podía oír su respiración. El mundo se redujo a ese pequeño espacio entre su cuerpo y el mío. El viento agitaba las hojas y sentí que toda la naturaleza conspiraba para ocultar nuestro secreto. Sin previo aviso, me tomó del brazo y me llevó detrás de los setos, donde no nos podían ver. Sus manos temblaban igual que las mías. Nos miramos en silencio, como si todo lo que debíamos decir estuviera contenido en esa tensión acumulada. Entonces me besó, un beso largo, profundo, desesperado. No fue como el primero, furtivo y breve, este beso fue hambre, fue ansia contenida. Durante semanas, sentí sus manos sobre mi cintura, mi respiración desbocada, el calor de la piel bajo la ropa nueva. El mundo exterior desapareció. Solo existía el vértigo de ese contacto. Nos separamos apenas unos segundos, con el pulso enloquecido. Él susurró que había soñado con ese momento, que no podía dejar de pensar en mí. Mi respuesta fue un silencio tembloroso, una mano que acariciaba su mejilla, una sonrisa que nacía desde muy dentro. Sabía que, si seguíamos, ya no habría marcha atrás, pero tampoco quise detenerme. El deseo era más fuerte que cualquier advertencia, que cualquier miedo. Volvimos al interior de la casa por diferentes puertas. Me encerré en el baño, mirándome al espejo con el rostro encendido, las mejillas rojas, los labios aún húmedos. Toqué el encaje del sujetador, sentí la piel ardiendo, el temblor en las piernas. Me pregunté si todo esto era una locura o si, al contrario, era la única forma de sentirme viva otra vez. Mientras el agua de la ducha corría, pensé en mi marido, en su cariño constante, en su ternura predecible. Recordé la última vez que habíamos estado juntos en la intimidad. Lo intenté esa noche, como si buscara desesperadamente reconectar, pero solo sentí frío, una distancia insalvable. Esa noche, mientras la casa dormía, salí en bata al balcón y respiré el aire fresco. Miré la ventana del vecino, donde una luz seguía encendida. Su sombra se movía detrás de la cortina, y supe, con la certeza de lo irreversible, que ese era el principio de una nueva etapa. Una etapa marcada por la pasión y la culpa, por el vértigo de lo prohibido, por la certeza de que lo que acababa de ocurrir no tenía ya remedio. No dormí bien. Soñé con sus manos, con mi hija preguntando por mi expresión ausente, con mi marido llamándome desde otra habitación. El cuerpo entero seguía temblando de deseo y de miedo. Amanecí con la sensación de estar a la deriva, con el alma desgarrada entre dos lealtades imposibles de reconciliar. Sabía que tendría que tomar decisiones, pero aún no tenía la menor idea de cómo encontrar el camino de regreso, ni si realmente quería volver atrás. El domingo amaneció silencioso, con esa calma espesa que a veces acompaña los grandes cambios, como si el universo tomara aire antes de dejar caer el peso de las consecuencias. Sentí el cuerpo pesado, aún sensible al recuerdo de la noche anterior. Caminé por la casa con la bata ceñida, el cabello suelto, y la piel todavía vibrando con el temblor del deseo y el miedo. Mi marido preparaba café en la cocina, su silueta familiar recortada contra la luz de la ventana. Me miró y sonrió, ajeno al terremoto interno que me consumía.
Contesté con una sonrisa breve, sintiendo la distancia invisible entre nosotros crecer, aunque por fuera todo pareciera igual. Pasamos la mañana en familia, mi hija y yo ayudando a preparar un desayuno largo y lento. La charla flotaba entre temas triviales y risas mecánicas, pero cada vez que mi marido me tocaba el brazo o buscaba mi mirada, yo sentía una incomodidad creciente, como si mi piel respondiera con rechazo a lo que antes había sido ternura y familiaridad. Empecé a preguntarme cuándo exactamente mi cuerpo había dejado de pertenecer a esa rutina, cuando mi deseo se había volcado hacia la sombra de otro hombre. Aún así, intenté cumplir con el papel de esposa y madre, preguntando por anécdotas de la universidad de mi hija, por el trabajo de mi marido, fingiendo un entusiasmo que no sentía. Por dentro, la ansiedad me roía. Pensaba en el vecino, en su silencio desde el día anterior, en la intensidad de su beso, en la promesa muda de que eso no había sido el final, sino apenas el principio de algo mucho más complejo y peligroso. Releí la nota que había guardado. Bajo el colchón, sentí el papel crujir entre mis dedos y por primera vez, sentí el vértigo real del abismo, la vida dividida en dos mitades imposibles de reconciliar. Al mediodía, cuando mi hija se fue con unas amigas y mi marido decidió salir a correr, me encontré sola en la casa, de pie frente a la ventana, observando el jardín del vecino. Sentía el corazón desbocado, una mezcla de miedo y expectación. No tardó en aparecer. Cruzó el césped fingiendo buscar herramientas, pero sus pasos eran lentos, medidos, atentos a cada movimiento en mi casa. Nos miramos a través del cristal, y un escalofrío me recorrió la espalda. Salí al patio con la excusa de revisar unas plantas, y cuando estuve a su alcance, hablamos en susurros, casi sin mirarnos. ¿Estás bien?, preguntó él, y noté su preocupación sincera. No lo sé. Todo esto es demasiado, contesté, y supe que era verdad. La conversación fue breve, interrumpida por el miedo a ser descubiertos. Pero en esos minutos, hablamos de lo difícil que era fingir normalidad, de cómo ambos sentíamos que algo irreversible se había puesto en marcha. Me confesó que pensaba en mí todo el tiempo, que no sabía cómo parar, que sentía que, si seguíamos así, tarde o temprano alguien lo notaría. Yo le hablé de la culpa, de la soledad que me había acompañado todos estos años y de cómo, ahora, ni siquiera la compañía de mi propia familia podía llenar el vacío que su presencia había agrandado. El resto del día transcurrió en una especie de trance. Preparé la comida, lavé platos, recogí el salón. Cada tarea era una excusa para no pensar, para no enfrentarme de golpe con la magnitud de mi deseo y la pequeñez de mis fuerzas. Me sorprendí a mí misma espiando el móvil cada 5 minutos. Esperando un mensaje suyo, una señal, cualquier cosa que me devolviera a esa sensación de vértigo compartido. Por la tarde, mi marido intentó un acercamiento. Me invitó a ver una película juntos, se sentó a mi lado en el sofá, puso una mano en mi pierna y la acarició suavemente. Cerré los ojos un segundo, intentando recordar la última vez que ese contacto me hizo sentir algo real. No era culpa lo que sentía, sino una ausencia brutal, una especie de vacío en el pecho. Sabía que debía corresponder, pero el cuerpo no me obedecía. Fingí un dolor de cabeza y subí a la habitación, dejando a mi marido solo en el salón, frente a la pantalla encendida y al murmullo de la televisión. En mi cuarto, me tumbé en la cama y respiré hondo. Pensé en cómo había llegado hasta ahí, en cómo una sucesión de pequeñas decisiones me había arrastrado lejos de lo conocido. Me pregunté si podía volver atrás, si existía un camino de regreso o si la única salida era seguir adelante, hacia lo desconocido. Cerca de la medianoche, recibí un mensaje del vecino: «No puedo dormir, tú puedes». Contesté con una sola palabra: no hacía falta nada más. Esa noche, cada uno en su casa, supimos que no estábamos solos en la tormenta. Había un consuelo extraño en compartir el insomnio, la culpa, la esperanza. Dormí poco y mal, envuelta en sueños confusos donde se mezclaban los rostros de mi marido, mi hija y el vecino, donde todos me miraban con la misma pregunta silenciosa: ¿qué vas a hacer ahora? Al despertar, supe que nada sería igual. Ya no podía fingir, no podía regresar a la versión anterior de mí misma. El deseo era ahora parte de mi realidad cotidiana, y yo, aunque asustada, no estaba dispuesta a soltarlo tan fácilmente. La semana comenzó con el aire denso, cargado de un calor extraño, como si la ciudad entera hubiera decidido respirar más lento.
En casa, todos intentaban retomar la normalidad después del fin de semana. Mi hija preparaba su equipaje para regresar a la ciudad donde vivía, mi marido revisaba papeles en el despacho, y yo me movía entre habitaciones como un fantasma. Vestido de madre y esposa. Pero dentro de mí, todo era diferente. Cada gesto, cada palabra, cada silencio contenía un segundo plano, una vibración secreta imposible de compartir. El lunes por la tarde, mi marido propuso hacer una cena especial e invitó al vecino, argumentando que hacía tiempo no se reunían, como buenas familias de barrio. Sentí el vértigo de la anticipación y el miedo mezclados, como si alguien hubiera leído mis pensamientos más oscuros y los estuviera poniendo a prueba frente a todos. Mi hija, que ya tenía un pie en la puerta para irse, aceptó quedarse una noche más. El ambiente se cargó de esa expectativa silenciosa que solo aparece antes de una tormenta. Me dediqué a la cocina con una concentración casi feroz, picando verduras, aliñando la ensalada, limpiando la mesa una y otra vez para no enfrentarme a la ansiedad. Me miré en el espejo de la entrada antes de recibirlos, elegí un vestido discreto pero favorecedor, un color que realzaba el tono de mi piel. Debajo, el mismo conjunto de encaje rojo, como un recordatorio privado de todo lo que ardía abajo. La superficie de mi vida. Cuando el vecino llegó, su saludo fue cordial y perfectamente medido. Nadie, salvo yo, notó el ligero temblor en sus manos cuando tomó la copa, la forma en que evitó sostenerme la mirada por más de unos segundos. Nos sentamos en la mesa del comedor, mi marido a un extremo, mi hija a mi lado, el vecino justo enfrente. El murmullo de las voces era como una melodía en otra lengua, lejana, imposible de comprender del todo. Yo solo pensaba en cómo controlar mi respiración, en que mis manos no temblaran al servir el vino, en que mis palabras sonaran tan neutrales como fuera posible. Mi hija, perceptiva como siempre, lanzó un par de miradas inquisitivas que esquivé fingiendo prestar atención a los chistes de mi marido. Él, por su parte, parecía más atento que de costumbre, sonreía menos, preguntaba más, observaba cada movimiento como si buscara una grieta en mi coraza. Al final de la cena, propuso que saliéramos todos al jardín a tomar un café. La noche era densa, el aire olía a tierra y a jazmín, las luces tenues proyectaban sombras alargadas sobre el césped. Allí, en la penumbra, el vecino y yo cruzamos un par de frases anodinas, apenas audibles entre el ruido de las cucharillas y los grillos. Pero entre esos fragmentos flotaba una pregunta muda, una súplica que no se atrevía a ser pronunciada: ¿cuánto más podríamos seguir viviendo en este filo, rozando el peligro sin caer? Noté cómo el corazón me golpeaba el pecho cada vez que mi marido se acercaba demasiado, cada vez que la voz de mi hija sonaba detrás de mí. Al despedirse, el vecino me miró de frente por primera vez esa noche. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de tristeza y deseo, algo en mí se estremeció. Mi marido cerró la puerta tras él y, por un momento, todo quedó en silencio. Sentí su mirada sobre mi nuca, pesada, casi interrogativa. ¿Estás bien?, preguntó mi marido en voz baja cuando subimos juntos la escalera. Sí, solo estoy cansada, mentí, con la garganta apretada. En la habitación, él me abrazó por la cintura, con ternura y una intensidad inusual. Yo permanecí rígida unos segundos antes de corresponder, intentando recordar la última vez que ese contacto me produjo placer, en vez de culpa. Esa noche me costó dormir. Escuché los sonidos de la casa, el zumbido del frigorífico, los pasos de mi hija en el pasillo, el eco lejano de la vida de mis vecinos. Me quedé mirando el techo, preguntándome cuántas mentiras era capaz de sostener al mismo tiempo, cuántos deseos no confesados cabían en una sola existencia. Al final, el sueño me venció, pero aún en el umbral de la conciencia sentí que la historia no había terminado, que la próxima grieta podría abrirse en cualquier momento, que el equilibrio era ya insostenible. La madrugada me encontró temblando, deseando algo imposible y temiendo que el precio fuera demasiado alto para pagarlo. La mañana siguiente llegó envuelta en una luz gris, difusa, como si la ciudad entera estuviera suspendida en una especie de espera tensa. Mi hija se fue temprano, con un beso en la mejilla y una mirada que contenía más preguntas de las que pude contestar. Su partida me dejó una soledad incómoda, casi dolorosa, como si de repente el espacio de la casa se hubiera agrandado hasta volverse unmanageable. Me refugié en las tareas domésticas, limpiando con esmero obsesivo los rincones menos visibles, frotando manchas inexistentes, persiguiendo el silencio
Pero por dentro, mi mente era un torbellino de dudas, recuerdos y expectativas que no me daban tregua. El recuerdo de la cena de la noche anterior me perseguía como un eco, la tensión bajo la superficie de las palabras, el roce de una mano bajo la mesa, la mirada prolongada que compartí con el vecino antes de cerrar la puerta. Sentí que la vida entera se había vuelto un campo minado, donde cualquier gesto podía hacer estallar lo que durante años construí con tanto cuidado. Y sin embargo, por más que intentaba convencerme de la necesidad de volver a la normalidad, el deseo era más fuerte. Pensaba en el vecino cada vez que oía un ruido en el jardín, cada vez que el teléfono vibraba sin motivo, cada vez que mi marido me llamaba desde otra habitación. Por la tarde, mientras colgaba ropa en el patio, sentí el peso de una mirada. Levanté la vista y vi al vecino asomado en su ventana. No hubo saludos ni gestos, solo la certeza de que, aunque separados por un muro, estábamos atrapados en el mismo anhelo. Un poco más tarde, cuando salí a tirar la basura, él apareció junto a la verja, fingiendo revisar unas herramientas. Nos acercamos con la naturalidad fingida de quienes se esconden demasiado, y en voz muy baja, comenzó una conversación que parecía suspendida en el aire desde hacía días. No puedo dejar de pensar en ti, dijo, apenas moviendo los labios. Esto es una locura, pero me está matando el silencio. Me quedé callada, sintiendo como esas palabras abrían una herida, una grieta que ya no sabía si quería cerrar. ¿De verdad eres feliz?, preguntó entonces, con una intensidad casi dolorosa. No supe qué responder. Había veces que la respuesta era sí, otras, el vacío era tan grande que sentía que me tragaba entera. Al final, solo dije la verdad que podía, no lo sé. Hay días que creo que sí. Otros, me siento invisible. Él bajó la mirada y asintió, como si entendiera perfectamente el lenguaje oculto detrás de mis palabras. La charla se interrumpió al oírse el motor del coche de mi marido entrando en la cochera. Me alejé deprisa, con las manos temblando. Y al cerrar la puerta sentí el corazón golpeando con fuerza desproporcionada. Intenté recomponerme, ocuparme de la comida, mirar a mi marido a los ojos como si nada hubiera pasado. Pero noté, de inmediato, una nueva vigilancia en su forma de observarme, como si sospechara un secreto que no podía nombrar. Se sentó a cenar conmigo, habló de su trabajo, de los planes para el próximo mes, pero en su voz había una distancia helada, un tono de interrogación velada. Esa noche, al acostarnos, él me buscó bajo las sábanas. Su contacto, que antes me resultaba familiar, ahora era una frontera que no sabía cómo cruzar. Fingí cansancio, pero mi cuerpo no reaccionó. Sentí una tristeza feroz, como si algo irremediablemente esencial se hubiera perdido para siempre. Miré el techo, recordando el calor del beso furtivo, la sensación de ser deseada y vista, de tener una vida paralela vibrando bajo la superficie de la cotidianidad. Dormí mal, despertando una y otra vez con el nombre del vecino en los labios. Me sentía dividida, desgarrada entre dos mundos incompatibles. La seguridad y la costumbre de mi vida con mi marido contrastaban dolorosamente con el vértigo, la incertidumbre, la pasión que encontraba en los momentos robados con el vecino. Pero en medio de esa confusión, una certeza crecía: no podía seguir así mucho más tiempo. Tarde o temprano, alguien, o algo, lo descubriría todo. Al día siguiente, salí temprano a caminar por el barrio. La brisa era fría y despejaba mi mente, pero no lograba organizar el caos interior. Pasé frente a la casa del vecino, esperando verlo tras la ventana. Me pregunté qué pasaría si mi marido lo supiera todo, si tendría el coraje de enfrentarlo. O si simplemente todo se desmoronaría en silencio, como un castillo de arena. Pensé también en la posibilidad de confesarme, de enfrentar las consecuencias, pero el miedo era demasiado grande. Al regresar a casa, encontré a mi marido sentado en el comedor, el móvil en la mano, la mirada perdida en el vacío. No me preguntó dónde había estado, solo asintió con una seriedad nueva, como si dentro de él también algo estuviera a punto de romperse. Me di cuenta de que mi traición ya flotaba en el ambiente, que los silencios eran ahora más elocuentes que cualquier palabra. Esa noche, me quedé mucho tiempo sentada frente a la ventana, mirando la calle vacía, esperando una señal, una certeza, cualquier cosa que me ayudara a decidir. Pero el único sonido era mi propia respiración, entrecortada y temblorosa, y el eco sordo de una pregunta que no lograba responder: ¿qué parte de mí estaba dispuesta a sacrificar para seguir adelante? El mundo, tal como lo conocía, ya no existía,
En su lugar solo quedaba el deseo, y el miedo, de empezar otra vida sin saber si alguna vez podría perdonarme por ello. Amanecí con el cuerpo exhausto, como si durante la noche hubiera luchado con fuerzas invisibles que no me permitían descansar. El aire en la casa era denso, saturado de silencios cargados y miradas que esquivaban las preguntas esenciales. Mi marido salió temprano, sin decir mucho, y el simple hecho de escucharlo cerrar la puerta me dejó una sensación de alivio y tristeza entrelazadas. No sabía si temía más su sospecha o su indiferencia. Pasé la mañana atrapada en tareas sin sentido, lavando la misma taza 2 veces, doblando ropa que ya estaba perfectamente ordenada. En mi cabeza, repasaba cada momento de las últimas semanas, el primer roce, la nota guardada bajo el colchón, la risa furtiva en el mercado, la presión de la mano del vecino en mi cintura detrás de los setos. Los besos robados y todo aquello que había dejado de pertenecer al reino de lo improbable para convertirse en mi realidad más íntima y peligrosa. Al mediodía, mientras regaba el jardín, vi al vecino desde lejos, parado junto a su auto, con el rostro marcado por el cansancio y una especie de resignación. Supe, incluso antes de que se acercara, que algo había cambiado entre nosotros. Caminó despacio hacia la verja, como si necesitara tiempo para encontrar las palabras. Nos miramos largo, reconociendo en el otro la huella de todo lo que habíamos cruzado. Habló el primero, con voz baja, casi temblorosa. No podemos seguir así. Estoy agotado. No quiero seguir mintiendo. No tuve respuesta inmediata. Sentí una punzada en el pecho, un vértigo semejante al de una caída libre. Lo miré, buscando una salida, una promesa, una excusa. Pero solo encontré su sinceridad cansada. ¿Qué propones?, pregunté, y la voz me salió más débil de lo esperado. O lo dejamos todo y empezamos de nuevo, o desaparezco de tu vida, susurró, y el dolor en sus ojos era evidente. No pude contestar. El miedo se impuso sobre el deseo. Me quedé callada, aferrada al borde de la verja, mientras él se alejaba, despacio, como si cada paso lo arrancara de una raíz invisible que lo ataba a este lugar. Sentí que el mundo se hacía pequeño, claustrofóbico, como si todas las opciones se cerraran una tras otra. Entré en casa temblando, con el corazón en la garganta. Poco después, al limpiar la mesa, vi el móvil de mi marido olvidado entre las revistas. Una notificación titilaba en la pantalla. Al tocarla, vi la imagen de una conversación reciente, un mensaje breve del vecino, enviado por error a mi marido. No decía nada explícito, solo una frase trivial sobre el jardín, pero reconocí la tensión en cada palabra. El peligro, por fin, había cruzado la última frontera. Mi marido entró en la cocina justo en ese momento. Notó el móvil en mi mano y la expresión en mi cara. No dijo nada. Durante varios minutos, estuvimos allí, enfrentados por el peso de todo lo no dicho. Finalmente, él habló, con voz apagada. ¿Hay algo que quieras contarme? Sentí la garganta cerrada. Pensé en confesar, en liberar de una vez el peso de la culpa, pero el miedo y la vergüenza me dejaron muda. Negu con la cabeza. Él suspiró, recogió el móvil y se marchó al despacho, cerrando la puerta con un golpe suave que sonó como un adiós. Las horas siguientes fueron un tránsito lento por la casa, como si caminara por las ruinas de mi antigua vida. El vecino no volvió a aparecer. Mi marido no salió de su oficina. Yo, sola en el dormitorio, abrí el cajón donde había escondido la lencería roja y la deslicé entre la ropa común, como si borrar su presencia pudiera devolverme la paz. Pero no era posible. Había cruzado demasiadas líneas, perdido demasiados puntos de retorno. Por la noche, el silencio en la casa era absoluto, impenetrable. Mi marido no vino a la cama. Me acosté sola, mirando el techo, repasando cada una de mis decisiones, cada uno de mis miedos, cada deseo y cada mentira. Me pregunté si alguna vez podría reconstruir algo a partir de los escombros. Quizás sí, pero sería otra vida, otra mujer, otra historia. Al día siguiente, el vecino se fue temprano, metiendo maletas en su auto sin mirar hacia mi casa. Lo observé desde la ventana, sintiendo que algo dentro de mí se despedía para siempre. No hubo gestos, ni notas, ni palabras finales. Solo la certeza amarga de que la pasión siempre cobra un precio, y que, al final, la verdadera traición es olvidar quién eres en el intento de complacer el deseo. El barrio volvió a su ritmo lento y predecible. Mi marido y yo seguimos compartiendo espacios, pero ya no compartimos miradas. Cada uno se refugió en su propio silencio. Yo seguí el ritual de cada día, pero algo en mí había cambiado para siempre. Ahora,
Cada vez que elijo mi ropa, cada vez que cruzo el umbral del jardín, lo hago con la consciencia de que hay deseos que no pueden deshacerse, y heridas que uno debe aprender a llevar con dignidad, y aunque nada terminó de la forma en que lo soñé, hay una especie de alivio en la verdad desnuda. El final de una pasión es siempre el comienzo de una nueva soledad, y quizás, algún día, también de una reconciliación, con uno mismo, si no con los demás.